Qué lindo que nos podemos ver, sean todos nuevamente bienvenidos y también a los que nos ven por internet, muy bienvenidos. Una noche se prendió fuego una casa y el niño fue obligado a subir al techo porque ya no podía ver, no podía hacer otra cosa. Se estaba incendiando la casa, el niño solo veía humo y fuego y el padre estaba en el patio abajo gritándole: lánzate, hijo, brinca, yo te agarro. Y el niño decía: no puedo, tengo miedo. El papá seguía gritando: hijo, tírate, aquí estoy, te voy a agarrar, brinca. El niño dijo: papi, no puedo porque no te veo, no te puedo ver, solo veo humo. Y el padre dijo: no importa, hijo, no importa que no me veas, lo importante es que yo te puedo ver en este momento, tírate. Y el niño en 2 segundos estaba en los brazos del padre. De eso quiero hablarles en esta mañana, de una fe que vence los obstáculos, como la de este niño que corrió a su papá sin verlo, pero confió que allí estaba su padre. Quiero llevarles a la historia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos la historia de este papá que va a buscar a Jesús para que sane a su hijo, tratando de superar un montón de dificultades, y al fin lo logró. Nosotros hemos visto en domingos atrás el segundo milagro que registra el Evangelio de Juan, el primer milagro que está en Juan capítulo 2. Allí en Juan capítulo 2 hemos visto que Jesucristo transforma el agua en vino en Caná de Galilea. Y ahora el versículo 43 nos dice dónde va a suceder todo esto. Y quiero leerles entonces lo que dice allí, mientras hoy vamos a responder esta pregunta: ¿cómo tener una fe que venza obstáculos? ¿Cómo puede crecer nuestra fe? Y dice la historia allí en Juan 4:43, porque recuerden que Jesús salió de Samaria, del encuentro con la mujer, y él iba al norte, a Galilea, y dice así: después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Juan 4:44, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra, porque él era de Judea y está yendo a Galilea. Cuando llegaron a Galilea, dice el verso 45, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Verso 46. Y volvió otra vez Jesús ¿a dónde? A Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Y este empleado del rey, ¿de dónde era? De Capernaum. ¿Por qué Jesús regresa a Caná? No sabemos exclusivamente. Quizá fue a visitar a esa pareja que él estuvo en la boda, no sabemos. Pero regresa a ese mismo pueblo que está en las montañas, a Caná, allí en el norte. Y se le acerca un funcionario, o sea, un empleado del rey. El que gobernaba allí era el rey Herodes Antipas. Un hombre, había muchos Herodes que gobernaban, él era Herodes Antipas. Y este era un funcionario, un trabajador del rey. ¿De dónde era? De Capernaum. Allí en Capernaum había un centro de recolección de impuestos del Imperio Romano. Por eso él era un trabajador del Imperio Romano, este señor que va a buscar a Jesús. ¿Cómo se enteró que Jesús estaba en Caná? Si él era de Capernaum. No habían redes sociales como hoy en día, no habían noticias en medios de comunicación como hoy en día. Pero recordemos que no habían tantos distractores como hoy en día tenemos. Hoy en día con tantas cosas que hay, cines, centros comerciales, deportes, internet, hay muchos distractores para la gente. En aquel entonces no. Y cuando sucedía algo en algún lugar, era fácil que todos se enteraran. La noticia igual se corría.
Y ustedes recuerdan que a Jesucristo no lo seguía una persona. En este momento, al inicio de su ministerio, eran multitudes que seguían a Jesús. Poco a poco lo fueron dejando solo, cuando Jesús más les pedía cosas. Pero al inicio eran multitudes las que seguían a Jesús. Y seguramente este funcionario real se enteró que Jesús había ido a Caná. Y entonces él tiene que emprender un viaje de 30 kilómetros de Capernaum a Caná. Y era un viaje de subida, porque Caná estaba en las alturas, en montañas, Capernaum no. O sea que era un viaje dificultoso. Y entonces Jesús va a Caná y allí aparece también esta persona, funcionario del rey Herodes. Ahora, el hecho de que este funcionario del rey haya ido a ver a Jesús es algo muy interesante. En primer lugar, recordemos que Jesús no estaba interesado en un reino del mundo en ese momento. Es más, cuando Pilato interrogó a Jesús, Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿recuerdan? Porque Jesús está hablando de un reino diferente. Claro, algún día Jesús vendrá, como dice Apocalipsis, en el capítulo 20, 19 y 20, y va a establecer un reino en la tierra de 1000 años, antes de la eternidad. Pero Jesús no estaba interesado en el gobierno de Herodes o en el imperio romano o ser rey del imperio romano. Y digo esto porque este funcionario pertenecía al rey Herodes y los valores de los reinos del mundo o de Herodes o de los gobiernos del mundo hoy son muy diferentes a los intereses y a los valores del reino de Dios. ¿Cómo funcionan los reinos del mundo? ¿Cuáles son los valores de los gobiernos? Interés personal. Tienen que ser servidos ellos. Ellos no están para servir, olvídese. Y el año que viene que hay elecciones, olvídese la promesa, ahí estamos para servirle. No, están primero para servirse. Desde la época de Jesús fue así. Por eso Jesús dijo, no tenemos que liderar como la gente del mundo que buscan ser servidos. Nosotros estamos para servir, dijo Jesús. Entonces, los reinos del mundo, desde Herodes, antes y hoy en día, tienen valores diferentes, son egoístas, buscan ser servidos. Sus intereses personales van primero. Pero Jesús es un rey diferente. Él dijo, yo he venido a servir. Él vino a dar su vida. Él vino a buscar que el ser humano fuera salvo. Sus intereses son diferentes. Pero este hombre deja allí algo, es un noble, es un funcionario del rey y va a buscar un carpintero. No era sencillo para él. Pero ¿por qué hace esa decisión de ir a buscar a Jesús? ¿Por qué no fue con Herodes? ¿Por qué no le pidió a Herodes que le sane su hijo? Quizás lo hizo, pero llegó a una conclusión que cuando nadie podía sanar a su hijo todavía quedaba una esperanza. Y es aquel que dijo, no hay nada imposible para mí. Y en cualquier situación que nosotros vivamos en la vida, problemas económicos, de salud, de cualquier tipo, recordemos que aunque la gente o la medicina diga no se puede, siempre nos queda una alternativa que es nuestro bendito Salvador Jesucristo, el que todo lo puede y sigue pudiendo hacer lo que sea. Y allí va entonces este hombre a buscar a Jesús. No era un secreto que Jesús estuviera en Caná. La gente seguramente se agolpó ante él y se habrá corrido la noticia. Y entonces él sube a Caná, dice allí. Y dice en el versículo 47 que el hombre se enteró que Jesús llegó de Judea a Galilea y fue al encuentro y le suplicó que bajara. Verso 47, le dice el hombre a Jesús que baje a sanar a su hijo. ¿Que baje a dónde? De Caná a Capernaum. Recuerden, Caná estaba en la altura, Capernaum no. Jesús tenía que bajar a sanar a su hijo. Y Jesús le va a responder en el verso 48 y le dice, bueno, el hombre le dice que estaba a punto de morir el hijo. Y Jesús le dice en el verso 48 de Juan 4, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Miren la respuesta de Jesús. En vez de decirle, ¿qué quieres que haga por ti? Como que le da un regaño, ¿no? Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Qué hubiese sido usted si hubiese sido este hombre? Y Jesús le responde de esa manera. Nos hubiésemos ofendido, ¿no? O hubiésemos dejado a Jesús y hubiésemos
bajado a que se muera el hijo. Porque el hombre Jesús con la respuesta parece que le está dando un regaño. ¿Para qué venís a pedirme un milagro? Ustedes solo creen cuando hago milagros, le dice Jesús. Y qué interesante que Jesucristo parece que le da un regaño, porque en aquel entonces Jesús, al decir ustedes nunca creen sino ven señales y prodigios, es porque muchos le seguían por las señales y prodigios. Como hoy en día, mucha gente sigue a Cristo porque les hizo un milagro. O su fe debe ser alimentada continuamente con milagros. Pero ¿qué pasa si Jesús no nos hace el milagro que pedimos? ¿Qué pasa si usted le pidió que sane a su hijo y Jesús no lo sana? La pregunta es, ¿vamos a seguir amando a Jesús? ¿Vamos a seguir sirviendo a Jesús? ¿Vamos a seguir siéndole fiel aunque no nos haga el milagro? Eso es lo que Jesús quiere. Él quería despertar en este funcionario una fe real, que aunque no vea, crea en Jesús. Crea que Jesús es el Señor, el Salvador, con milagros o sin milagros. Pero Jesús no quiere que le sigamos por ser curandero. Quiere que le sigamos por ser Salvador y Señor, como cantábamos recién. Y noten, por eso es que Jesús dice aquí, ustedes nunca van a creer si no ven señales, no dice milagros. ¿Por qué? Noten ustedes en el capítulo aquí 2 de Juan, capítulo 2 de Juan, versículo 11, cuando Jesús cambia el agua en vino, miren lo que dice, capítulo 2, verso 11. Esta es la primera de sus señales, capítulo 2, verso 11. Esta es la primera de sus señales, nos dice milagros. Y ahora cuando Jesús sana al muchacho, miren lo que dice el capítulo 4, verso aquí 54. Capítulo 4, verso 54. Esta fue la segunda, ¿qué? Señal, nos dice milagros. Y así podemos seguir leyendo el Evangelio de Juan, que no menciona la palabra milagros. Juan usa la palabra señales. ¿Por qué? Es como una señal. Acá hay una señal de salida de emergencia. Allá arriba hay otra, mire, allá arriba. Aquí enfrente hay una señal que dice salida. Por allá hay más. Es bueno que usted sepa dónde están las salidas a propósito. Porque si pasa algo y todos salimos por la misma puerta, no sale nadie. Tenemos que distribuirnos. Pero ¿qué es una señal? ¿Qué son esas señales? ¿Que nosotros ahí nos paremos en la señal? No, la señal indica algo. En este caso, ¿dónde está la salida? Si usted está en el camino y hay un semáforo con las luces, verde, amarillo, rojo, esas son señales que indican algo, continúe o pare. Y así con las señales de tránsito. Esto es lo que Jesús hace, que Juan registra en su evangelio, que registra 7 señales. Esta es la segunda que va a hacer. ¿Qué es una señal? La señal no tiene como objetivo llamar la atención a sí mismo. El objetivo de una señal es indicar algo, anunciar algo. Las señales de salida es indicarnos el camino. Los milagros, que anunciaban estos milagros, que Juan dice que son señales. En todo el Evangelio de Juan no se registra la palabra milagros, sino señales. Porque las señales que Juan pone en su Evangelio es para decirle a la gente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador y que creyendo en Él tengan vida. Por eso más importante que hacer un milagro es que la gente al ver una señal crea que Jesús da vida eterna. Por eso dice Juan 20:31, Jesús hizo muchas señales, pero estas están aquí para que el lector crea en Jesús. El objetivo de Jesús en la vida no es curarnos el dolor de estómago que tenemos. El objetivo del Señor es darnos una señal para creer en Él como Salvador. Y que si Él no hace la señal que le pedimos o el milagro, sigamos creyendo en Él. Por eso Jesús quería que este hombre creyera en Cristo, aunque no viera una sanidad. Y es lo que quiere de nosotros. Recuerde, señales. En Juan 2:11, esta es la primera señal, dice Juan. Aquí en Juan 4:54,
Esta es la segunda señal. Jesús hacía señales para que la gente a través de eso crea en Cristo que da vida. Recuérdelo, porque a veces que estamos tan preocupados por los problemas y pedimos milagros y no nos damos cuenta que si el Señor nos hace un milagro es para que sigamos creyendo en Él, pero no para que le sigamos toda la vida al curandero o al milagrero, ¿me entiende? Es que le sigamos por amor, porque es Señor y porque es Salvador. La historia continúa. Jesús le dijo, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Verso 49, Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera mi hijo. Noten, el hombre sigue pidiendo a Jesús que baje y que vaya a Capernaum. No se desanimó, insistió. Y posiblemente Jesús aquí se dio cuenta que él tenía una fe sincera, porque él continuó pidiendo. Y entonces Jesús le responde de nuevo, y miren lo que dice, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. ¿Eso quería el hombre? No. ¿Qué quería el hombre? Jesús, baja, ven conmigo, vamos a Capernaum. Jesús, ¿qué dice? Ve tú, yo no voy. Como que le responde diferente de nuevo. Vete a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. Pero noten la respuesta del hombre en el verso 50. El hombre, ¿qué pasó? Creyó. El hombre creyó. No pudo escribir un WhatsApp a la familia y preguntar si el hijo estaba sano. Tuvo que creer sin ver. Por eso felices, dice la Biblia, a los que creen sin ver un milagro. Y entonces el hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Y dice el verso 51 que cuando se dirigía a su casa, que esto ya fue el día siguiente, porque no había una autopista de 30 kilómetros allí, había que caminar montañas, piedras y se demoraba mucho. Quizás el hombre durmió en algún lugar, pero esto es el día siguiente. Cuando el hombre se dirigía a su casa, dice el verso 51 de Juan 4. Sus siervos, los empleados, ya no se aguantaron más. Salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba, ¿qué? Vivo. Verso 52. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le dijeron, ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre, este funcionario real, se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le dijo, tu hijo vive. Miren qué interesante. Era el día siguiente. Y el hombre se da cuenta que cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, esa fue la hora que los empleados le están diciendo, ahí se sintió mejor y se le comenzó a bajar la fiebre. Verso 53, así que creyó él con toda su familia. Y esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Noten, Jesús quiso despertar en él una fe auténtica y dice que el hombre y su familia creyeron, lo cual era muy difícil para un funcionario del rey Herodes Antipas creer en el Mesías o en Jesús. Porque su trabajo corría peligro y su vida corría peligro. Porque los romanos no tenían más rey que Herodes, no un judío. Pero el hombre creyó en Jesús y creyó sin ver un milagro. Qué interesante la historia. El hombre buscaba a Jesús, la sanidad del hijo, regresa a su casa, al día siguiente encuentra que su hijo está mejor y esa fue la segunda señal. Y dice allí Juan 43 que creyeron. Igual que con la señal en las bodas de Caná de Galilea, dice Juan 2:11 que los discípulos creyeron en Cristo, porque son señales para que la gente crea en el Salvador, no solamente en el milagrero o en el curandero que hace milagros o que me sana el dolor de cabeza que tengo. Son señales que apuntan al Mesías, al Salvador, a nuestro Señor. Ahora aprendemos aquí bastante de este hombre, pero hay dos enseñanzas principales que quiero compartirles. Primero, este hombre era un funcionario real, no era cualquier cosa,
Era un funcionario de la casa de Herodes. Los historiadores no saben exactamente, porque no se dice, si él era uno de los que cobraba impuestos para el rey Herodes o pertenecía y trabajaba en el palacio que había del rey Herodes. Pero para este funcionario, acudir a un carpintero judío, se tenía que tragar su orgullo, porque un funcionario real no iba a hacer eso. Pero ante que no había más oportunidades y más opciones, quizás había ido algún médico por ahí, y ya todos le habían dado las malas noticias de que no había la sanidad, porque estaba grave, dice el texto, que estaba a punto de morir. ¿Qué dice aquí? Él dejó su orgullo y ya no había más alternativa, pero sí se acordaba. Había escuchado alguna vez de Jesús y sabía que cuando todos dicen no, todavía queda una alternativa, y es el Señor. Como dice la Biblia en el Salmo 105:4, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Y eso es para todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer mañana si el médico nos dice que tenemos cáncer? ¿Vieron que la gente se desespera y cree que la palabra del médico es palabra de Dios? ¿Se dieron cuenta? Hasta los cristianos. Es que el médico me dijo que tengo 2 meses de vida. ¿Y quién es el médico para dictaminar cuando uno muere? No, usted no le cree al médico. Usted créale a Dios. Ahora, si el médico le dice que tiene 2 meses, se puede morir en 2 meses, claro, o en 1, o en 3. El médico no sabe. Pero ¿a quién va a acudir usted si mañana le dicen una noticia de esas? O si mañana le dicen o le dan una carta de despido y usted justo quería hacer un pachangón el 24 con tamales e invitarnos a todos. Y no puede, ni para la familia le quedó. ¿Qué va a hacer? Recurra a quien recurrió a este hombre. Siempre hay una posibilidad más con Cristo. Aquel dijo, el Señor Jesucristo, que no hay nada imposible para mí. El Señor a través de esta historia nos quiere aumentar y despertar y animar en la fe. Que no debemos tener cuidado cuando la gente dice algo o dicen que no se puede acá o allá. Porque siempre nos queda una opción, siempre nos queda una esperanza, una alternativa. Busquen siempre al Señor, recurran al Señor y a su fuerza. Salmo 105:4. Y segundo, el ejemplo de este hombre no se rindió. Miren, hizo 30 kilómetros en su vida. Eso está duro. Y no era ruta con peajes. Era caminando. Al día siguiente luego regresó a la casa. Y esto que era su vida, ¿cuándo salió de su casa para llegar? Posiblemente el día anterior. Y no se dio por vencido. Dificultades, el tiempo, su hijo se estaba por morir, era hacia arriba, no se dio por vencido. Y cuando lo encuentra Jesús, quizás había una gran multitud, no podía hablar con Cristo hasta que se hace camino y lo encuentra, le dice Jesús, baja a sanar a mi hijo. Jesús, ¿qué le dice? Ustedes no creen si no ven milagros. Como un regaño. ¿Qué hizo? ¿Se dio media vuelta y regresó? No, siguió insistiendo, Jesús, baja a sanar a mi hijo. Era una fe persistente. No se rindió ante la primera dificultad como a veces lo hacemos nosotros. Él insistió. Él hizo lo que dice Mateo 7 y 8. Pidan, busquen, llamen, que se les va a dar, se les va a abrir. Y yo voy a estar ahí, dice el Señor, para ayudarnos y proveer. Por eso nosotros debemos creerle al Señor, insistir, llamar, pedir y no claudicar, no renunciar. Señor, es que esto está muy difícil, es que lo otro, es que la gente me critica. No, usted no claudique, usted no renuncie, usted siga, continúe. Este hombre continuó y obtuvo lo que pidió. ¿Se da cuenta? Obtuvo lo que pidió. Había una vez un hombre que tenía que viajar en avión hacia Nueva York y padecía de trastornos de ansiedad. Y nunca había viajado, así que se tomó como 20 pastillas tranquilizantes antes de subir al avión. Cuando llegó temblaba entero, ¿no? Nervioso estaba. Y de pronto, cuando están ya por cerrar la puerta, un niño entra corriendo y busca su lugar. Y el asiento era justo el que estaba al lado de este hombre y se sienta ahí. Y viene con su librito para pintar.
y unos lápices de colores y se pone el cinturón y se pone a pintar tranquilo el muchacho. Pero el hombre estaba nervioso, no se aguantaba, temblaba entero. De pronto el avión despega y para colmo turbulencias y tormenta. Y el avión se sacudía para todos lados y el hombre no sabía qué hacer. Desesperado estaba. Y el niño pintaba ahí tranquilo. De pronto el hombre lo mira al niño, ya no aguantaba. El hombre dice, ¿y tú por qué no estás nervioso? ¿No tienes miedo que nos vamos a caer? Y el hombre empieza a expresarse. Y el niño lo mira y le dice, no, mi papá es el piloto. Mi papá es el piloto. Hay veces así en nuestras vidas, ¿no? Que parece que estamos en turbulencias, problemas, dificultades, que parece que pisamos al vacío, que parece que siempre hay problemas y las cosas están cada vez peor. Hay tiempos de nuestras vidas que así están, y así estaba la vida para el funcionario romano que encontramos en esta historia. Pero recordemos siempre, nuestro Padre sigue siendo el piloto. Él sigue estando en el patio también para agarrarnos y sostenernos, para que nuestra fe pueda seguir adelante, para que ante los obstáculos continuemos y creamos a aquel que todo lo puede. La finalidad del Señor, claro, no es hacernos milagros, no es ser un curandero, esa no es la finalidad. Su finalidad no es sanarme la migraña, pero lo puede hacer y vamos a seguir pidiendo que la sane, pero esa no es la finalidad. La finalidad es creer en Él, en el Señor, en el Salvador, porque así Él nos da vida eterna, que es más importante que un dolor de estómago. La meta no debe ser que el Señor nos sane el dolor, aunque Él lo puede hacer, porque Él no quiere que lo busquemos por los milagros. Él quiere que lo busquemos por quien es, Salvador y Señor. Esa es la finalidad. Se mencionan como 3 o 4 veces en este texto la palabra vivir o vida, que es lo importante, porque el Señor quiere darnos vida eterna, que es más importante que una sanidad terrenal. Pero puede hacer los milagros y vamos a seguir pidiendo como este hombre, y vamos a insistir y vamos a tener expectativas en aquel que todo lo puede. Pero por sobre todo le vamos a amar y seguir o servir por quien es. Amén. Él es nuestro piloto, Él está en control, Él nos va a agarrar cuando hay problemas, Él sigue al frente, Él todo lo puede. Quiero pedirles que se pongan de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por esta historia que encontramos allí, que nos anima, que en medio de nuestras luchas y problemas podemos acudir a ti, que has dicho, no hay nada imposible para mí. Señor, como dice tu palabra, queremos acudir a ti y a tu fuerza y pedir y llamar y clamar. Y Señor, aumentanos la fe y ayúdanos a no rendirnos, a creer en ti. Pero si tú no haces el milagro, ayúdanos a amarte y a seguirte por quien eres, el dador de la vida eterna, que es más importante que sanar un dolor de cabeza que podemos tener por 1 año, 1 día o 20 años. Tú das vida eterna. Señor, te alabamos y te bendecimos. Bendice a todos los que están aquí en este santuario y a los que están viendo el programa. Ayúdale, Señor, a continuar fieles a ti en medio de las luchas, pruebas, dificultades. Como este hombre, Señor, que no se rindió, que siguió adelante. Y tú lo has bendecido porque persistió, porque siguió y al final creyó en ti. Señor, ayúdanos a poder ser fieles a ti. Y gracias por la vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.